Realizar un balance con un solo metal base siempre va a cuadrar, no vas a necesitar hacer ningún ajuste. Pero ¿qué pasa cuando tenemos más de un metal? En este caso, dos metales base y queremos reconciliar el balance metalúrgico utilizando los dos metales. Ya vimos que utilizando un solo metal base, pues el balance es relativamente sencillo. Ahora vamos a hacer un ejemplo donde vamos a utilizar más de un metal. Vamos a utilizar dos metales base y vamos a reconciliar el balance global de una planta. Entonces tenemos aquí un ejemplo donde entra 100 toneladas por hora, ya lo habíamos visto, 2% de cobre, pero tiene un 10% de hierro en la alimentación. Las colas tienen 0.43% de cobre, 6.52% de hierro y el concentrado trae un 20% de cobre y un 50% de hierro. Entonces lo que queremos hacer es el balance global de esta planta. Vamos a suponer que este circuito es una planta de flotación y estamos ensayando estos dos metales. Si nosotros hacemos el balance como ya lo habíamos hecho, vamos a tener que entradas es igual a salidas. O sea que la entrada A debe de ser igual a la suma de las salidas, que es B más C. Ese es el balance de sólidos. Ahora, el balance de contenidos, aquí vamos a tener que utilizar varios contenidos porque vamos a hacer un balance de contenido de cobre y un balance de contenido de hierro. Aquí estamos haciendo un balance de sólidos. Estos son únicamente sólidos. Vamos a poner cómo quedarían las ecuaciones. A sub I de la corriente, o sea, I es del tipo de metal, pues en este caso son dos metales. El metal 1, A1 sería cobre, el metal A2 sería el hierro. Igual a B sub I por B me va a dar el contenido del metal I, BI, más el contenido de los metales en C. Sería A1 por A igual a B1 por B más C1 por C. Ese sería para el metal 1. ¿Cuál sería? En este caso sería el cobre. Todos los subíndices unos serían el balance de cobre. Entonces es un balance de contenidos de cobre. Ahora, para el segundo metal sería A2 por A igual a B2 por B más C2 por C. Este es un balance de contenidos de hierro. Entonces me queda que tengo que resolver esta ecuación y esta ecuación. Estas tres ecuaciones. Esta es la genérica, ¿no? Si tuviéramos más ensayos, tendríamos un tercer metal base, pues sería A3, B3, C3. Entonces se puede hacer el balance con número infinito, en teoría, de metales. Pero cada vez que agregamos un metal, pues estamos agregando un grado de dificultad mayor. Porque ahorita ya hicimos un balance de A igual a B más C por el primer balance de contenidos de cobre y cuadró perfectamente o pudo balancearse perfectamente. Pero no necesariamente los valores de B y C que yo calculé van a satisfacer la ecuación número 3, porque estos ensayos de hierro son independientes de los ensayos de cobre. O sea, a lo mejor si es una calcopirita, pues va a haber mucha relación, pero no necesariamente es una relación lineal. Entonces, mis predicciones de B y C a lo mejor no satisfacen la ecuación número 3. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer un método iterativo o un método de cálculo numérico para poderlo satisfacer. Vamos a tener que necesitar un integrador. Entonces, ¿cómo hacemos este cálculo? Fíjense, lo voy a explicar. No es complicado, solo es otro tipo de matemáticas.
Vamos a considerar un factor que le vamos a llamar el integrador teta. Algunos usan lambda, para flotación utilizo teta y voy a definir teta como la relación de cuánto concentrado produzco con respecto a la alimentación. Ese va a ser mi integrador. Yo lo voy a definir, no lo conozco cuánto vale, pero sí lo vamos a definir. Entonces, si teta es C entre A, por lo tanto C, el valor, la cantidad de concentrado va a ser ese factor teta por A. Si yo calculo cuánto vale teta, pues voy a saber cuánto vale A. Por ende, si yo tengo mi ecuación de mi flujo de sólidos, A es igual a B más C, si yo sustituyo aquí mi definición de mi integrador en C, pues me queda A igual a B más teta de A. Si despejo de aquí B, pues me queda B igual a A menos teta de A. ¿Sí? Por lo tanto, B va a ser igual a, si factorizo teta, 1 menos el factor de integración por A. Entonces ya tengo mis dos definiciones, C en términos de teta y B en términos de teta. La alimentación no es problema porque ustedes ya la conocen. Generalmente conocemos la alimentación a la celda o a la planta. Si fuera que no conocen la alimentación, que conocen la cantidad de concentrado, pues se puede hacer un ajuste. Pero por lo pronto vamos a hacerlo asumiendo que conocemos la alimentación. Entonces ya me queda cuánto vale C y cuánto vale B, o cuánto vale el concentrado y cuánto vale las colas, en función de determinar cuánto vale el factor teta. Entonces, si yo pongo esta definición entre mis balances de contenidos, me queda de la siguiente manera. Si mi definición de mi contenido del metal 1 era de esta manera, y vamos a poner las definiciones que tuve, me quedó A1 por A es igual B1, pues ese sí lo tengo que tener, B1 por la definición de B, ahora en términos de teta, por A, más la definición de C, que ya la tengo también, teta dividido entre, teta multiplicado por A. Entonces, ahora sí me queda mi balance de contenidos en función de determinar cuánto valdría teta. Es un solo término. Y todo queda multiplicado por A, que no es un valor desconocido, es un valor conocido. Entonces, si todo lo divido entre A, toda mi ecuación la divido entre A, pues A ya no importaría. O sea, mi balance se cumpliría. Lo único que yo necesito es conocer el valor de teta. B1, que es el ensayo, la corriente B, 1 menos teta, más C1 teta. Fíjense qué padre quedó, ¿no? Quedó una ecuación solo en función de una sola incógnita. Porque yo conozco los ensayos, solo tendría que determinar el factor de integración. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el metal base 2. Para el metal base 2 queda A2 por A igual a B2 por B más C2 por C. De manera análoga, bueno, lo voy a hacer, pero me queda lo mismo. Me queda A2 igual a B2 de 1 menos teta por A, que esa es la definición de mi definición de B, eso vale B, ¿no? Vale 1 menos teta más A, más C2 por mi definición de C, que es teta por A. Entonces divido todo entre A y se cancela las A, pues me queda exactamente la misma definición, pero ahora en términos de teta. Queda A2 igual a B2 por 1 menos teta más C2 por teta. Entonces ya tengo mis dos ecuaciones
en función de un solo término. Si yo obtengo el valor de teta que satisfaga estas dos ecuaciones, yo voy a tener un balance que represente tanto mi balance para el metal 1 como para el metal 2, y ya teniendo el valor de teta puedo saber los flujos del concentrado y de la alimentación. Esto se satisfaría, habría un solo valor de teta solo si B1, B2, C1 y C2 no tienen error, o sea que son valores absolutos y no los tengo que corregir, pero tengo que hacer una corrección. ¿Cómo hago esa corrección? Pues vamos a poner el factor de variabilidad. La variabilidad la voy a evaluar utilizando la desviación estándar. O sea, S, lo vamos a poner con la letra S, así se define la desviación estándar. La desviación estándar me da una magnitud de qué tanto está variando mi valor. O sea, si B1 es, ¿cuánto hemos dicho que era B1? 2%, a lo mejor era 2.1 o era 2.4 o 1.9. Bueno, esa variabilidad la vamos a poner con la desviación estándar. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, para poder corregir mis valores ahora sí que mis valores calculados, tengo que calcular una magnitud de error. El error lo voy a definir como la suma de las desviaciones entre mis valores experimentales, lo que yo medí, y mis valores, podríamos decirlo, calculados. O sea, sería la sumatoria de los ensayos para cada metal calculado menos mis ensayos experimentales dividido entre mi ensayo experimental, simplemente para normalizarlo, porque hay unos ensayos que son 2% y otros son 50%. Si yo quiero sumar estos errores, el de 50% va a pesar más que el de 2%, y eso no es cierto. Al dividirlo entre el valor experimental, lo normalizo y mis factores me va a quedar entre 0 y 1, ¿no? Todos. Y este valor lo voy a elevar al cuadrado. Perfecto. Para yo tener, eliminar el problema de los signos. Que si la diferencia es positiva o es negativa, no importa. El elevarlo al cuadrado es una simple magnitud. Y este valor lo voy a dividir entre la desviación estándar, SD, Standard Deviation. Normalmente sí lo ponen en los software, por eso lo voy a poner como SD. SD. Es la desviación estándar de ese valor experimental. Y voy a sumar todos esos valores. O sea, bueno, de hecho vamos a desarrollar la suma. Me quedaría más de igual manera para los ensayos de la corriente B entre la desviación estándar de ese ensayo, también más CI calculado menos CI experimental entre CI experimental al cuadrado dividido entre SD. Entonces, esta es mi suma de errores, o sea, el error que hay en los ensayos de la alimentación, el error que hay en los ensayos de la corriente B y el error que hay en los ensayos en la corriente C o en el concentrado. Entonces, si sumo todos estos tres errores, pues yo voy a poder calcular lo que es un nuevo ensayo calculado. Tengo que proponer ensayos calculados. Por lo tanto, tengo que minimizar el error. O sea, que el error sea el mínimo posible. Entonces, para poder resolver todo este sistema,
yo primero tengo que cumplir con mis ensayos, o sea, perdón, con mis balances. Mis balances de contenido del metal base 1 y mi balance de contenidos del metal base 2 deben de ser satisfechos para un valor de teta específico. Entonces yo tengo que proponer o calcular el valor de teta. ¿Qué valor de teta me va a dar satisfacer estas dos ecuaciones? Proponiendo un ensayo calculado. O sea, yo tengo que proponer ensayos calculados para cada corriente y que sea la desviación mínima de mis datos experimentales. Pero tengo que proponer una desviación estándar de cada uno de los valores. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues tenemos que utilizar un método numérico. No podríamos hacer mínimos cuadrados de esta ecuación, pero ya existen herramientas que me calculan directamente precisamente este factor de integración y proponiendo diferentes valores calculados. Todos los software de balances, no importa el nombre ni el tipo, utilizan eso, utilizan un método numérico para calcular teta y con eso proponen valores corregidos de los ensayos. Para no hacer esta clase tan larga, vamos a hacer un ejercicio, el ejercicio que ya vimos al inicio, pero utilizando todas estas definiciones, pero lo vamos a poner en Excel. Excel tiene un motor de cálculo muy poderoso que se llama Solver. Si ustedes ya lo han utilizado, saben que es muy fácil de utilizar y es muy poderoso para resolver ecuaciones, pero Solver lo va a poder hacer muy rápido. Solver me va a proponer un valor de teta y valores calculados para que el error sea mínimo. Entonces, eso lo vamos a hacer en la siguiente clase y les voy a enseñar cómo activar Solver. Si no han utilizado Solver, les voy a explicar cómo se utiliza Solver y los que ya lo utilizaron, pues simplemente va a ser un repaso. Agradezco su atención y hasta aquí nuestra clase. Hasta luego.